Mi nombre es Brian Vargas Mora y soy tutor del proyecto de apoyo a la educación matemática del Tecnológico de Costa Rica. En esta ocasión vengo a mostrarles ejemplos resueltos de áreas de cuadriláteros. Para el ejemplo 1 se divide en 4 secciones. En la primera nos piden determinar el área de un cuadrado cuyo lado mide 7 centímetros. En la segunda, una de las diagonales del rombo mide 36 centímetros y la otra mide un tercio de la que ya conocemos, entonces hallar el área del rombo. En la tercera, determinar el área y el perímetro de un romboide cuyas dimensiones son 5 centímetros, 9 centímetros y la altura mide 10 centímetros. Y en la cuarta, determinar el área de un trapecio cuya base mayor mide 25 centímetros, la base menor 18 centímetros y la altura mide 14 centímetros. En la primera del ejemplo 1, determinar el área de un cuadrado cuyo lado mide 7 centímetros. Recordamos que el área de un cuadrado se calcula como la medida de su lado elevado a la 2, en este caso 7 a la 2. El área del cuadrado sería 49 centímetros cuadrados. En la 2 del ejemplo 1, una de las diagonales del rombo mide 36, la otra mide un tercio de la que ya conocemos, entonces hallar el área. Si la diagonal mayor mide 36 y la diagonal menor es un tercio de la diagonal mayor, entonces la diagonal menor es un tercio de 36, en este caso 12. Entonces recordamos que el área del rombo es el producto, o se calcula como el producto de sus diagonales, el producto de las medidas de sus diagonales dividido entre 2, en este caso 36 por 12 dividido entre 2 nos da 216, por lo tanto el área del rombo es 216 centímetros cuadrados. En el ejemplo 1.3, es decir, la parte 3 del ejemplo 1, determinar el área y el perímetro de un romboide cuyas dimensiones son 5 centímetros, 9 centímetros y la altura mide 10 centímetros. Recordamos que el área de un romboide se calcula como el producto de la medida de la base con la medida de la altura. En este caso 5 por 10 nos da 50, el área del romboide sería 50 centímetros cuadrados. Luego, recordamos que el perímetro se calcula como la suma de las medidas de todos los lados de la figura. En este caso un romboide tiene 4 lados en parejas, entonces 2 miden 5 y 2 miden 9, si sumamos 5 más 9 más 5 más 9 nos da 28, por lo tanto el perímetro del romboide es 28 centímetros. En la parte 4 del ejemplo 1, determinar el área de un trapecio cuya base mayor mide 25 centímetros y la base menor mide 18 centímetros, además la altura mide 14 centímetros. Recordamos que el área de un trapecio se calcula como la suma de las medidas de la base mayor y la base menor multiplicado por la medida de la altura y todo eso dividido entre 2, en este caso 25 más 18 multiplicado todo eso por 14 y luego dividido entre 2 nos da 301. Por lo tanto el área del trapecio es 301 centímetros cuadrados. Para el ejemplo número 2 nos piden ahora determinar el área de esta figura dada. Ahí nos dan varias medidas de los segmentos que se podemos apreciar en esa figura. Y recordamos que para calcular el área de una figura como esta en la que no conocemos, es decir, no le tenemos un nombre en específico, una fórmula en específico, procedemos a dividir o hacer cortes en la figura para obtener figuras conocidas. Entonces en este caso específico vamos a dividir la figura en un rectángulo que va a tener como base o más bien como largo la medida 15 metros y como ancho 10 metros. Entonces luego dividimos en un rectángulo, en un trapecio, cuya base mayor va a medir 33 metros y cuya base menor 18 metros y su altura va a medir 20 metros. Calculamos el área del rectángulo, que se calcula como la medida de la base por la medida de la altura, en este caso 15 por 10, entonces el área del rectángulo va a ser 150, en este caso metros cuadrados. Luego calculamos el área del trapecio, la medida de la base mayor más la medida de la base menor, todo eso multiplicado por la medida de la altura y lo dividimos entre 2. Tenemos entonces 33 más 18 por 20 y eso dividido entre 2 que nos da 510. El área del trapecio va a ser 510 metros cuadrados. Para obtener el área de la figura, lo que vamos a hacer es sumar el área del rectángulo que dividimos más el área del trapecio que también dividimos. Y eso va a ser 150 más 510 que nos da 660, por lo tanto el área de la figura completa sería 660 metros cuadrados.